En esta clase vamos a ver el cultivo de trigo. Comercialmente y desde el punto de vista productivo tienen relevancia dos especies dentro del género Triticum. Una es el Triticum durum, que corresponde al trigo fideo, como su nombre lo indica, está adaptado a la producción de pastas. Y otras especies, el Triticum aestivum, que es el trigo pan, es decir, para la elaboración de distintos productos de panificación, el pan común que tiene alto consumo en Argentina, hasta la producción de galletas. El trigo fideo se cultiva en una región un poco más restringida, en el sur de Buenos Aires, y en tanto que el Triticum aestivum, o trigo pan, se cultiva, digamos, en una amplia región de la República Argentina. Una vez sembrado el cultivo, generalmente a una profundidad de 4 o 5 centímetros, comienza la germinación. El primer signo de la germinación es la aparición de la radícula y posterior desarrollo del sistema radicular seminal, y después aparece el coleoptilo, que es la estructura que va a emerger del suelo protegiendo a las primeras hojas de la plántula. La plántula, vamos a distinguir el sistema radicular seminal. Acá vemos los restos de la semilla, el mesocótilo, que sería una estructura que tiene un rango de elongación y que se elonga en mayor o menor medida, de tal manera que el nudo del coleoptilo se ubique por debajo de la superficie del suelo. Vamos a distinguir el coleoptilo, que es el que protege las primeras hojas de la plántula, y vamos a distinguir las primeras hojas de la plántula, en este caso particular, primera y segunda hoja. Estas hojas ya vienen preformadas en la semilla. En una instancia posterior, la planta entra en estado de macollaje. Esto marca algunos cambios en la morfología de la planta. Vamos a distinguir el sistema radicular seminal, la semilla, y el sistema radicular adventicio o coronario, que surge a partir del nudo del coleoptilo. Vamos a distinguir el eje principal de la planta, y en las axilas de las hojas de la planta, cuando ya la planta tiene 4 hojas desarrolladas, completamente expandidas, empiezan a aparecer en esas axilas los macollos. Puede ser macollos de distinto orden. Acá vemos el primer macollo, y acá se puede estar desarrollando un segundo macollo. Estos macollos luego se convertirán en plantas independientes, podrán llegar a producir espiga y granos, es decir, contribuir al rendimiento. Son los macollos denominados fértiles, o podrán quedar en el camino, morirse antes y ser considerados macollos infértiles. La planta va a pasar por un periodo de macollaje. En etapas subsiguientes va a empezar una etapa de encañado. Ya en este caso ya estaríamos dentro de la etapa reproductiva. Va a predominar el sistema radicular adventicio, el cual va a llegar a aproximadamente 2 metros de profundidad. Va a ser el encargado de la absorción de agua y nutrientes durante todo el ciclo de la planta. En la etapa de encañado, la planta crece en altura, empieza a subir el primer nudo de la planta, y se van generando, van apareciendo, porque se van expandiendo los entrenudos, van apareciendo distintos nudos.
vástago principal, el tallo principal y sus macollos siguen creciendo en altura, van apareciendo los distintos nudos como consecuencia de la elongación de los entrenudos, y en algún momento aparece la hoja bandera y en su vaina se coloca la espiga. La espiga no es visible, ese sería un estado de espiga embuchada. Luego sigue creciendo en altura la espiga y ya emerge de la vaina de la hoja bandera. Estamos en estado de espigazón. En algún momento la espiga ya llega a su máxima altura. Todo esto va sucediendo en cada uno de los macollos fértiles, y en algún momento se va a producir la floración, la antesis, la aparición de las anteras, indicando que se han producido la fecundación de las flores. De esas, bueno, ya pasamos ahora a la etapa de llenado de granos. En esta etapa de llenado de granos, la primera parte, en la primera parte, digamos, se termina de determinar el número de granos de todas las flores que han sido fecundadas. Tiene que pasar por un periodo de cuaje, es decir, puede haber alguna flor fecundada que no llega al grano, porque se produce un aborto de ese grano. Las flores fecundadas que cuajan van a formar granos. En esa primera etapa, es una etapa de activa división celular, y dando lugar a la cantidad de células que luego se van a ir llenando en la fase de llenado de grano con los carbohidratos y proteínas que constituyen principalmente el grano de trigo. Una vez que la humedad de los granos alcance un determinado nivel, se puede proceder ya a la cosecha de los granos. La inflorescencia de la espiga de trigo es como la que se muestra en la foto, de aproximadamente 15 centímetros de largo. Está constituida por un raquis. En cada artejo del raquis va a ir una inflorescencia. Esa inflorescencia es pluriflora, puede tener hasta 10 flores, y de todas maneras no van a constituirse en 10 granos, sino que lo normal es que tenga de 2 a 3 granos. Esa espiguilla va a estar constituida por las glumas, la palia y la lema, y las flores en su interior. La lema puede ser aristada, como en este caso, como en esta espiguilla, o puede ser la lema mútica, es decir, sin arista, como en algunos trigos, aunque lo normal es que la espiga sea aristada. Bueno, acá tenemos los componentes de la espiguilla. Vamos a tener el raquis, la gluma en el interior y superior, y en su interior vamos a tener los antecios, constituidos por lema aristada o no aristada, y la palia, y la flor por dentro. Para determinar el estado fenológico de una planta de trigo se pueden utilizar las claves fenológicas. Las dos claves más utilizadas son la clave de Fick's y la clave de Saddox, que es la que estamos viendo en esta filmina. Es una clave decimal, ya que divide al ciclo de cultivo en 10 etapas.
la etapa 0, germinación, y seguir siguiendo por la etapa de crecimiento de plántula, el macollaje, elongación del tallo, estado de bota o de vaina engrosada, como lo hemos visto anteriormente, emergencia de la inflorescencia o espiga, después el estado 6, que sería el estado de antesis, después el grano, estado lechoso, grano estado pastoso y madurez fisiológica. A su vez, cada una de estas etapas pueden ser subdividida en subestados, también rigiéndose por una clave decimal. Acá podemos observar los estados de desarrollo del cultivo de trigo desde el momento de la siembra. Entonces vamos a tener ese que sería la siembra, la emergencia del cultivo, después viene un estado que es de iniciación floral, es decir, el cambio de ápice, de los ápices de vegetativos a reproductivos, dando inicio a la formación de la espiga. De L sería el estado de doble lomo, que sería la manifestación visual de que se ha producido ya el cambio de ápice de vegetativo a reproductivo. Cuando realmente se produce el cambio de ápice, eso no es visible, pero sí cuando vemos en los ápices de la planta una estructura de doble lomo, eso ya nos garantiza de que se ha producido la iniciación floral del cultivo con anterioridad. Después viene un estado de espiguilla terminal, es decir, en esta etapa, luego de la iniciación floral, se empiezan a desarrollar las espiguillas en las espigas. Ese proceso termina con el estado de T, que es espiguilla terminal, cuando se termina de formar la última espiguilla dentro de la espiga, es decir, la espiguilla superior de la espiga. Esto da lugar a estamos ya desde el inicio de floración, estamos en la etapa reproductiva, llegamos a espiguilla terminal, seguimos en la etapa reproductiva, comienza el rápido crecimiento del cultivo y el desarrollo de las flores dentro de la espiga. O sea, la espiga se empieza a crecer, ya tiene sus espiguillas formadas, comienza el desarrollo de las flores. Ese desarrollo de las flores va a continuar a lo largo de esta etapa. Vamos a pasar por el periodo de espigazón. Acá podríamos decir que el cultivo alcanza su número potencial de flores que luego van a aparecer en la antesis. Después de este momento de espigazón, entre espigazón y antesis, hay un ajuste en el número de flores que se va a expresar en antesis como consecuencia de un proceso de mortandad de flores que va a tener distinta intensidad de acuerdo a en qué condiciones fisiológicas está el cultivo. Si el cultivo está bien, no le falta agua, no le faltan nutrientes, la tasa de crecimiento del cultivo es elevada, esa mortandad va a ser mínima, y si el cultivo está pasando por un estrés hídrico, o le falta un nutriente, o hay una radiación solar incidente baja como consecuencia de una alta luminosidad, es decir, la tasa de crecimiento es baja, esa mortandad de flores puede llegar a ser más alta. Esas flores que llegan a antesis, bueno, vamos a ver la espiga con las anteras amarillas. Ahí se va a producir la fecundación y después de la fecundación
ahí pasa por un proceso de cuajado de esas flores fecundadas para ya constituir lo que es el número de granos, que luego se va a llenar durante el periodo de llenado de granos, es decir, hasta la madurez fisiológica de los granos. Y después viene una etapa de pérdida de humedad de los granos. Recordemos que en madurez fisiológica el grano tiene aproximadamente un 35% de humedad, lo cual el grano en ese estado es un grano blando. Si lo cosechamos mecánicamente, ese grano se puede deformar, romper, vamos a tener pérdidas de calidad importantes. Por lo tanto, esos granos deben pasar un tiempo en el campo hasta que lleguemos a tener un contenido de humedad que permita la cosecha mecánica sin rotura de granos. Entonces, el cultivo va a pasar por distintas etapas a lo largo de su ciclo. Una etapa vegetativa, y una vez que cambian los ápices y ya dejan de generar hojas, pasa una etapa reproductiva que se extiende hasta la antesis, y luego pasamos a la etapa de llenado de granos. ¿Cuáles son los componentes de rendimiento del cultivo de trigo? Plantas por metro cuadrado, espigas por planta, espiguillas por espiga, granos por espiguilla y peso de granos. Estos se van a ir formando en distintos momentos del ciclo de cultivo. Por ejemplo, plantas por metro cuadrado, desde la siembra hasta los primeros días después de la emergencia, que se establece el número de plantas por metro cuadrado. Espigas por planta tiene que ver con el proceso de macollaje. Dijimos que cuando la planta tiene 4 hojas, comienza la aparición de macollos, y esos macollos se van a ir formando hasta aproximadamente la mitad del periodo reproductivo. Es decir, en un principio se desarrollan los macollos, y en la última etapa de todos los macollos formados, algunos van a seguir como fértiles y otros van a morir. Entonces el número final de macollos o macollos fértiles o espigas por planta se va a terminar de determinar a más o menos a la mitad del periodo reproductivo. El componente espiguillas por espiga se comienza a determinar al inicio de la fase reproductiva, cuando cambia el ápice, los ápices en realidad, de vegetativo a reproductivo, y comienza el desarrollo de las espiguillas en la espiga, y se va a extender la formación de ese componente hasta el estado de espiguilla terminal, que es la última espiguilla de la espiga, es decir, la espiguilla superior. El otro componente, que sería granos por espiguilla, va a empezar su formación desde aproximadamente espiguilla terminal. Ahí, digamos, cuando ya se termina de formar las espiguillas, comienza la formación de flores. Entonces ese sería el componente relacionado a granos por espiguilla. ¿Cuántos granos va a dar cada espiguilla? Va a depender en principio del número de flores totales. Esas flores se van a ir formando hasta aproximadamente el estado de espigazón. Ahí vamos a llegar al máximo número de flores, al potencial número de flores, y en la última etapa, hasta antesis, hay un proceso de mortanda de flores que nos va a definir cuántas flores realmente van a llegar al estado de antesis. Y
Después consideramos acá el periodo, después de la antesis, la primera parte del periodo de llenado de granos, en que hay una activa división celular de los granos y que ahí los granos definen su cuajado. Algunos granos fecundados cuajarán y otros no. Y el tamaño que van a adquirir esos granos, el peso que van a adquirir esos granos, se va a definir desde los primeros días después de antesis hasta el momento de madurez fisiológica. Veamos algunas características de cultivo en cada una de sus etapas a lo largo de su ciclo. El periodo de siembra emergencia, para que se dé adecuadamente, los granos deben absorber un 35% de su peso en agua. Eso para que se desencadene la germinación. La temperatura óptima es de 25 grados, pero ya desde la temperatura base, que es 0 grados, ya se puede dar la germinación. Lo que pasa es que va a ser, digamos, muy lenta, con temperaturas muy bajas. Lo que se elonga va a ser el mesocótilo, que está por debajo del nudo del coleoactivo, debajo del nudo del coleoactivo. El nudo del coleoactivo va a quedar cerca de la superficie del suelo. Y la máxima profundidad de siembra está dada por la capacidad máxima de elongación del mesocótilo. En la etapa vegetativa, el ápice va a diferenciar hojas, nudos y entrenudos. Es decir, los diferencia, todavía no estos se van a ir expandiendo desde el momento en que se diferencian hasta el estado de antesis, en que ya alcanza su máxima expansión. Bueno, durante la etapa vegetativa, se va a producir la expansión de estos componentes, se expande también el sistema radicular seminal y en primer lugar, y después el sistema radicular adventicio, que es el importante para poder absorber los nutrientes y el agua necesaria durante el ciclo. Y en esta etapa vegetativa se va a definir el número de hojas final, que luego se expandirán hasta el momento de antesis. Siguiendo en la etapa vegetativa, cuando la planta tiene 4 hojas expandidas, aparece el primer macollo, y con cada hoja que se expande aparece un nuevo macollo. ¿Cuánto dura este proceso? Va a depender de la intensidad y calidad de la luz que llega a la base de la planta. Cuando hablamos de calidad de la luz, estamos hablando de la relación rojo lejano. En algún momento se produce un cambio en la calidad de la luz que hace que se interrumpa el proceso de macollaje. Bueno, y este cambio en la calidad de la luz, esta interrupción del proceso de macollaje, está directamente relacionado a un aspecto de manejo del cultivo, que es el arreglo espacial, es decir, la distancia que hay entre las plantas dentro de la hilera y la distancia entre hileras. Los macollos que se generaron en esta etapa de macollaje pueden ser fértiles cuando llegan a producir espigas con granos, o pueden ser infértiles. La etapa reproductiva comienza cuando los ápices cambian de vegetativo a reproductivo, cuando se da lo que se denomina iniciación floral. Entonces comienza la diferenciación de las espiguillas dentro de la espiga. Eso dura un tiempo hasta que se forma la espiguilla terminal, es decir, la última espiguilla dentro de la espiga. A partir de ese momento tiene lugar el proceso de encañazón, es decir, hasta el momento de espiguilla terminal, el cultivo
no manifiesta un gran crecimiento, no manifiesta crecimiento en altura. Una vez que llega a espiguilla terminal, ahí sí comienza el crecimiento en altura, dando lugar a lo que es la encañazón. Y comienza lo que es la formación del número de flores dentro de las espiguillas. Siguiendo en la etapa reproductiva, durante el proceso de encañazón, al comienzo del mismo, se produce el ascenso de la espiga sobre la superficie del suelo. Comienza el crecimiento exponencial del cultivo. Hay una acelerada absorción de recursos del suelo, como nutrientes y agua, y ya se han formado las espiguillas, por lo tanto comienza la diferenciación de las flores en las espiguillas. Y a mitad de la etapa reproductiva se produce el ajuste final del número de macollos fértiles e infértiles. Ahí ya se termina de diferenciar, se termina de determinar el número de espigas por planta. Siguiendo con la etapa reproductiva, viene el estado de vaina engrosada o estado de bota. Ahí ya estamos llegando a los máximos valores del índice área foliar de cultivo. Se expande la hoja bandera, se produce la meiosis de los granos de polen, lo cual es un estado de alta sensibilidad a las heladas, y que hay que tener en cuenta definir la fecha de siembra para que estos estados no coincidan con altas probabilidades de helada. Se está definiendo, se llegó ya a definir el número potencial de flores, y en la etapa siguiente, donde se produce la espigazón, se terminará de definir el número de flores que aparecerán en antesis, debido a que hay un proceso también de mortandad de flores. Por lo tanto, es importante que en ese momento el cultivo esté en su mejor estado fisiológico, para que la mortandad de flores sea menor y por lo tanto haya más flores que se expresen en antesis. Continuando en la etapa reproductiva, viene el proceso de espigazón, que es la emergencia de la espiga desde la vaina de la hoja bandera. Recuerden acá que ya está determinado el número potencial de flores, que hay ahora un proceso de mortandad de flores que procuraremos que sea el mínimo posible, haciendo que el cultivo esté en un estado fisiológico adecuado. Después de la espigazón se le da la antesis. Hay autofecundación. Recuerden que es una planta cleistógama, es decir, que cuando aparecen las anteras amarillas ya se produjo la fecundación, y tiene un 3% de alogamia. El problema principal en este momento es la probabilidad de heladas. Debe ser lo más baja posible para no perder rendimiento. En este momento se ha absorbido entre 70 y 90% de los nutrientes que va a absorber durante todo el ciclo, y la planta tiene un 60-65% del peso final. Luego viene la etapa de llenado de granos. Una vez que los granos luego de la floración han cuajado, comienzan lo que se denomina fase LAC, que es una fase de activa división celular. Los granos no crecen mucho, pero sí se dividen mucho. Después empieza el llenado con las sustancias de reserva, fundamentalmente carbohidratos y proteínas. Ese llenado de granos se da respetando lo que es la dominancia dentro de la espiga, es decir, aquellas espiguillas que están más cerca de la base
la parte más baja del raquis, son las que van a tener prioridad en el llenado, y dentro de las espiguillas, las que están más cerca también de la base de la espiguilla, son las que van a tener prioridad. Por lo tanto, algunos granos pueden terminar pesando más que otros granos. Es necesario en esta etapa durante el periodo crítico de esta etapa, podemos decir, mantener sanas las hojas superiores para una adecuada fotosíntesis y llenado de granos. Y acá un aspecto importante a considerar es que una alta temperatura en este momento acelera el llenado del grano y puede afectar el rendimiento y la calidad de los granos. Cada golpes de calor, desde temperaturas por encima de 32 grados, pueden romper el equilibrio hídrico de la planta y afectar su crecimiento y por lo tanto su rendimiento, y quedar los granos de un tamaño reducido, con una calidad desde el punto de vista de la panadería deteriorada. Esto lo podemos ver en este gráfico, por ejemplo, cómo varía el peso del grano a lo largo del periodo de llenado de granos. Un grano normal tiene una fase inicial de crecimiento lento, de activa división celular, luego de crecimiento exponencial hasta que llega a su máximo peso, que sería su madurez fisiológica. Y ese grano, durante su llenado, es sometido a altas temperaturas y o condiciones de sequía, ese proceso se hace más corto, es decir, el proceso de llenado en total se hace más corto, fíjense la duración del proceso de llenado con respecto a cuando el cultivo está en óptimas condiciones hídricas. Esto hace que, digamos, si bien el crecimiento es inicialmente más rápido que en el caso anterior, dura menos y por lo tanto los granos llegan a un menor tamaño, lo que afecta también su calidad, debido a que afecta la proporción de hidratos de carbono o almidón y de proteínas, y la calidad de las proteínas. Y si supongamos que el periodo de llenado de granos se da en condiciones de baja temperatura, baja radiación, alta humedad del ambiente, ese periodo de llenado puede alargarse, los granos pueden llegar a ser de mayor tamaño, pero con una composición elevada de proteína, de almidón, en relación a las proteínas, lo cual también determina defectos desde el punto de vista de la calidad panadera del grano. El grano de trigo, durante su llenado, pasa por distintos estados. El primer estado es el estado de ampolla, una vez ya fecundado la flor y el grano cuajado, el grano pasa a lo que es el estado de ampolla. El contenido hídrico es muy elevado, hay muy poca materia seca acumulada en el mismo. El contenido hídrico es el más elevado de todos los estados. A medida que va pasando por los distintos estados, va disminuyendo su contenido de humedad. Luego pasa por el estado de grano lechoso, es decir, apretamos el grano y lo que sale es un líquido blanco. Después pasa por el estado de grano pastoso y lo que sale, digamos, es el grano al apretarlo se deforma, y si se rompe sale una pasta color blanco. Después tenemos el estado de madurez fisiológica, el grano ya tiene su máximo contenido de materia seca acumulado y un 35% de humedad, y el grano seco, ya listo para cosechar,
que tiene contenidos de humedad de alrededor del 14-15%, y si lo comparamos con los otros, ha alcanzado el menor volumen, el máximo peso seco, pero el menor volumen. Si se fijan, digamos, de todos los estados, es el estado en el cual el volumen de grano es el menor, y eso es porque ha perdido gran parte del agua que contiene. Periodo crítico del cultivo de trigo para la determinación del rendimiento es comprendido entre los 20 días antes y 10 días después de la antesis o floración. Es necesario que durante este periodo crítico el índice de foliar del cultivo que se alcance sea el crítico, es decir, el que permite capturar el 95% de la radiación solar incidente. De esa manera vamos a lograr altas tasas de crecimiento del cultivo. También hacerlo coincidir con el momento de mayor coeficiente fototérmico, también denominado Q, que es la relación entre la radiación incidente y la temperatura por encima de la temperatura base. También es necesario disponer de una alta disponibilidad de agua para que el cultivo en esa etapa no sufra estrés hídrico, y hay que tratar de evitar heladas y golpes de calor. Los golpes de calor dijimos que son temperaturas mayores a 32 grados centígrados. En cuanto a la tolerancia a las bajas temperaturas, podemos decir que en el estado de coleoptile, es decir, en la emergencia del cultivo, es sensible a las heladas. Durante el macollaje tolera hasta menos 12 grados centígrados. A partir de la espiga a 1 centímetro por sobre la superficie del suelo, tolera hasta menos 8 grados centígrados en el suelo. Durante la meiosis de los granos de polen, recuerden que esto se produce cuando la espiga está en la vaina de la hoja bandera, es decir, el estado de espiga embuchada. Se producen daños con temperaturas menores a 4 grados centígrados, y en floración se producen daños ya con temperaturas de 0 grado.